Cuando nosotros ya tenemos una RCP mayor a 20 minutos, se considera que, o sea, debes declarar ya muerte del paciente. Ya evitas hacer las compresiones porque ese cerebro ya pues va a tener daño neurológico. Y pacientes que tengan, pacientes adultos, ¿no ves? Claro, que tengan firmado un consentimiento de no reanimación cardiopulmonar. En pacientes que tengan enfermedades terminales, en pacientes que tengan patologías potencialmente contagiosas que durante la compresión pueda correr el riesgo de tu vida. En pacientes que también donde tengan el consenso o la solicitud de los familiares de que no quiero que me los reanimen a mi familia, en esos pacientes. O en aquellos pacientes que tengan un daño neurológico severo, que por más que hagas la reanimación, el paciente va a ser aún seguir siendo donante de órganos. No sé si he disipado tus dudas. Sí, doctora, muchas gracias. Y me lo dijo también en prácticas. Gracias. Ya. Entonces, empezamos con el siguiente tema. Si nadie tiene dudas o preguntas, espero que les guste reanimar, porque eso es lo que van a tener que hacer durante el internado. Ya. Empezamos con el último tema, si no me equivoco. En este caso sería la reanimación cardiopulmonar en situaciones especiales. No se olviden que la reanimación cardiopulmonar está aplicada o es aplicable en aquellos pacientes que han caído a un paro cardiorrespiratorio, ya sea de origen cardiorrespiratorio o sea de origen cardíaco. Puede tener múltiples causas por las cuales llegan a este estado, sí. La definición va a ser la misma. Va a ser la adaptación del algoritmo que ya han repasado en la parte de la reanimación básica como avanzada de la reanimación de forma estándar, ¿no ves? Pues es un algoritmo que ya ha sido aplicado anteriormente en pacientes y han tenido éxito para poder sacar del paro al paciente. Por eso, estos algoritmos son adaptados a las condiciones clínicas que el paciente viene. Por eso dicen situaciones especiales. Puede ser a las situaciones clínicas que el paciente viene, porque puede ser por una hipoxia que vamos a ver, por una, puede ser por una anafilaxia, puede ser por una sepsis, pero el paciente cae en paro. Pero en condiciones ambientales también, como la parte del congelamiento o la parte de los pacientes que han sido han caído al RCP, pero por obstrucción, pero por obstrucción en este caso por ahogamiento o sumersión. El objetivo es la misma, de restaurar la circulación y la respiración espontánea, con las estrategias específicas que mejoren el pronóstico del contexto del contexto no convencional. ¿Qué significa? No siempre nos vamos a decir, el RCP dice que debemos de mantener las compresiones primero. No, en estos pacientes hay cosas que se deben realizar antes de iniciar las compresiones. Incluso hacer las compresiones aunque el paciente esté en estado cadavérico, como ya lo vamos a ver a continuación. En estos pacientes, los pacientes que se van a escalar o los pacientes mismos que en épocas de invierno, pero son en situación de calle, los pacientes hacen un paro cardiorrespiratorio, pero de origen hipotérmico. ¿Qué significa? La hipotermia evidentemente se clasifica en leve, moderada, severa, pero severa va a ser considerada cuando la temperatura corporal central del paciente caiga a menor de 30 grados centígrados. Menor significa puede estar en 20, puede estar en 10, en 15, ¿verdad? Menor a lo indicado. Este, este tipo de pacientes tiene la peculiaridad. Evaluamos la parte 20, o sea, evaluamos, el paciente está en paro, no podemos percibir lo que es la circulación, no hay ventilación, aunque el paciente esté en estado de cadavérico, debemos de iniciar las compresiones, porque el paciente ha caído al paro por congelamiento. Debemos de evitar la desfibrilación o el empleo de los fármacos. Antes de eso, debemos de nosotros hacer un calentamiento activo. ¿Qué significa? Podemos usar el ECMO, podemos usar las mantas térmicas, podemos emplear soluciones calientes, tratar de calentar al paciente lo más rápido que podamos.
Acá, de la misma manera, sí o sí se requiere un manejo en grupo, o sea, unos que se dediquen a a la parte ventilatoria, otros a calentar, a tratar de conseguir materiales que estén, pues, evidentemente calentados y que puedan hacerse el calentamiento activo del paciente. Y otros que estén armando la parte, si vamos a requerir de fibrilación o no, la parte de las compresiones. Siempre uno no puede hacer toda la compresión más de un ciclo, porque te agotas. Y cuando te agotas, las compresiones ya no son óptimas o efectivas. Por eso sí o sí se requiere que tengan apoyo. Como verán, el manejo es diferente. Una vez que va instaurada la parte de, del manejo, pues se sigue el algoritmo. ¿Nos estamos calentando al paciente? Sí. El paciente hemos iniciado con las compresiones antes de decir este paciente está fallecido, porque ¿cuáles son los primeros signos de fallecimiento? El enfriamiento corporal, ¿no? Impulso, cianótico y todo. Pero este paciente, pues puede estar, no puede estar cianótico, pero puede estar frío. Entonces iniciamos compresiones. Cuando nosotros encontramos a un paciente ahogado, con ahogamiento en sumersión, la causa principal del paro cardiorrespiratorio por la cual va a llegar a este estado del paciente es la hipoxia. ¿Por qué? Porque la vía aérea superior e inferior ha sido ocupada por el líquido al cual ha sido sumergido el paciente. En estos pacientes debemos de priorizar la oxigenación y la ventilación de forma inmediata antes de las compresiones cuando o sea, la parte de lo que es el paro cardíaco por ahogamiento ha sido presencial. Si nosotros hemos visto que el paciente ha caído al paro porque se ha ahogado, entonces iniciamos lo que son la ventilación. Y luego continuamos con las compresiones. La desfibrilación se realiza rara vez, porque este paciente, una vez que iniciemos las primeras compresiones y las ventilaciones, el paciente va a expulsar lo que es la parte del líquido que él ha alojado en la vía aérea. En esta parte debemos de tener un peculiar cuidado en los pacientes porque el manejo de la vía aérea podría tratarse de una obstrucción, no simplemente de que vea líquido como tal nosotros pensamos. Puede estar el paciente obstruido por otros cuerpos animados o inanimados. Recuerden que el ahogamiento o sumersión no simplemente ocurre pues, en una piscina, sino también ellos van a nadar, no sé, al río y todo. Los traumas. Cuando nosotros asistimos a una reanimación cardiopulmonar en un accidente automovilístico, lo primero que se nos debe ocurrir es que el paciente se encuentre inconsciente por hipovolemia. Cuando hay una sección por la herida, una sección de grandes vasos, pues la pérdida sanguínea va a ser masiva, pero no va a ser compensada, cosa que eso va a producir que el paciente vaya a caer a un paro de origen cardiorrespiratorio. También si el accidente y la lesión ha sido a nivel de tórax, podría tratarse de lo que es un neumotórax, atención, o un taponamiento cardíaco, o ambos. O también una lesión cervical, o sea, una lesión a nivel, digamos, encefálica por un choque o por una contusión que el paciente podría sufrir. Aparte de la hipovolemia, si nosotros no vemos una herida sangrante así, no deben descartar la posibilidad de una hemorragia, o sea, de una hemorragia interna, en especial una hemorragia digestiva. No se olviden que existen grandes órganos irrigados a ese nivel, como el hígado y el vaso. Si existe un accidente automovilístico, pero el paciente no se encuentra sangrando, o sea, no hay un sangrado activo evidente, entonces deben de pensar ustedes también en lo que es un sangrado de origen interno. El paciente se va a poner lo mismo, va a estar pálido, sí, va a estar hipotenso, sí, si estamos presenciando un paciente en estado crítico. Va a estar diaforético también, va a estar con una disminución de la conciencia también.
pero no vamos a ver sangre. Pero el paciente va a tener las características de un shock hipovolémico, porque el acúmulo de sangre va a ser en cambio abdominal o torácico. Entonces, también la reanimación cardiopulmonar debe ir asociada. Todo lo que sabemos del algoritmo, pero antecedida o relacionada de forma que no perjudique las compresiones, realizar procedimientos invasivos como la toracotomía y el control de hemorragias. Y la reposición, ahí es bien importante. De nada sirve que tengas compresiones bien enérgicas, el paciente siga perdiendo sangre y que no has podido controlar el sangrado, el paciente sigue perdiendo sangre, sigues haciendo las compresiones, el paciente va a volver a caer en el siguiente paro. Va a llegar a caer al siguiente paro y va a fallecer por agotamiento. No cierras el origen por la cual la puerta de salida por la cual está saliendo la sangre, pero sigues metiendo hemocomponentes de la misma manera, el paciente va a caer a un siguiente paro y va a llegar a fallecer. En vano vas a hacer de uso de fármacos vasoactivos porque hay un agotamiento cardíaco. Y por eso se indica que debemos de hacer las intervenciones oportunas. Si son invasivas, pues las hacemos de forma simultánea. No perjudicamos en la RCP, pero nosotros realizamos el procedimiento sin pausar, las compresiones y el manejo de la ventilación. Todo lo que han manejado han aprendido en lo que es la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, se emplea en este tipo de pacientes, pero tratando de corregir la causa por la cual el paciente ha llegado a este estado. El pronóstico generalmente va a ser malo si no se trata la causa. Por ejemplo, si nosotros hacemos un masaje cardíaco, pero hay no sé, una fractura múltiple de las costillas. Nosotros seguimos haciendo las compresiones, pero esas compresiones no van a ser pues óptimas, no van a ser óptimas por el miedo de que vas a seguir fracturando, por el miedo de que puedes llegar a perforar con las costillas fracturadas otros órganos y que vos mismo puedes llegar a producir otra causa otra complicación por tu intervención. Entonces, por eso todo eso se debe de observar y tratar de controlar, pero sin pausar o sin prolongar el tiempo de la asistencia de la reanimación cardiopulmonar. ¿Puede llegar un paciente a un paro por una intoxicación? Claro que sí. Esta puede ser de origen de causa adictiva, como el consumo de drogas o las intoxicaciones de forma accidental o premeditada también. Entre las drogas que nosotros vamos a mencionar que el paciente puede caer a un paro cardiorrespiratorio, están las que más conocen, ¿no? La cocaína, la marihuana por intoxicación, las benzodiazepinas, los hipnóticos. En estos últimos años, los opioides, como el fentanilo. Los pacientes que adquieren la adicción o la satisfacción por el consumo de esas sustancias o fármacos, porque no se olviden que los fármacos también son llamados drogas, ¿verdad? Entonces, consiguen la adicción, hacen su efecto techo de esas sustancias. ¿Qué significa? Que ayer, la semana pasada, ha conseguido una satisfacción eh, muy llamativa para el paciente, pero pasados los días, este mismo efecto ya no va a ser igual para el día de hoy. Entonces el paciente requiere consumir más cantidad o con más frecuencia para llegar al estado con el cual ha llegado con antelación. Cuando no se miden, el punto es que llegan al paro cardíaco o cardiorrespiratorio. Esta puede ser de origen, digamos, respiratorio porque existen fármacos o drogas que van a deprimir directamente el centro de la respiración, como los opioides, las benzodiazepinas. Pero también existen fármacos que van a ir a relajar la musculatura, como las benzodiazepinas, nuevamente los hipnóticos
y lo que es los relajantes neuromusculares. Entonces, si nosotros identificamos, por eso es importante la inspección del paciente. Si nosotros encontramos una pupila puntiforme, pues el paciente posiblemente se trate de una ingestión de un opioide, sea el fentanil, la morfina, intoxicado con esos fármacos. Entonces, nosotros buscamos el antídoto necesario, en este caso emplearíamos la naloxona. Pero, ¿qué pasa si el paciente llega con las pupilas totalmente midriáticas? Esto ya podría tratarse por otras causas. Ahí evidentemente se aprecia la relajación de la musculatura. Entonces, en este caso, vemos, podríamos, generalmente el paciente cuando cae a este estado o llega a nuestro servicio, siempre va a estar acompañado de alguien que podría saber sus antecedentes. Pero antes de saber y tratar de indagar, siempre debemos de iniciar lo que es la reanimación cardiopulmonar básica hasta llegar a la avanzada si es necesario. ¿Se puede considerar lo que es el lavado gástrico? Sí, pero en situaciones especiales no, como el consumo o la ingestión de ácido. No puedes hacer un lavado gástrico porque vas a traer lo que es el contenido que el paciente ya ha ingerido hacia lo que es segmentos superiores de la vía digestiva. Entonces, al hacer el lavado, pues llegar a perforar incluso lo que es el órgano como tal y disipar más la sustancia. ¿Puedes emplear el carbón activado? Sí, en aquellos pacientes que sufren una intoxicación por órganos fosforados, ya sea de forma accidental o de forma premeditada, o comúnmente lo que llamamos es autólisis, ¿no es? Intento de autólisis, entonces en esos pacientes sí puedes realizar la válvula. Existen casos donde necesites hacer una hemodiálisis. ¿Por qué? Cuando hay una alteración funcional orgánica, entonces estos pacientes pues ya no tienen la capacidad funcional normal que antes. En este caso, los riñones, el hígado va a estar comprometido. Y si no puede depurar el riñón, las sustancias, en este caso tóxicas, se debe de acudir nomás a una circulación extracorpórea, como se dice, que es la hemodiálisis. Tratar de sacar las sustancias tóxicas y tratar de ingresar las sustancias, los hemocomponentes, como se dice. Durante el embarazo. Durante el embarazo se requiere, especialmente después de la 20ª semana, el útero pues ya se encuentra de un gran volumen, la anatomía de la paciente no se modifica a nivel vascular, pero sí se modifica a nivel del físico. Hay un desequilibrio hormonal fisiológico que hace que se deplete más líquido y que vea un ligero edema al final de lo que es el embarazo. Una hemodilución para preparar al organismo de la paciente para grandes pérdidas sanguíneas. Entonces, en este caso, cuando el paciente o la paciente supera más de 20 semanas, se requiere que nosotros desplacemos de forma manual u otra paciente o otra persona que nos colabore con el desplazamiento al lado izquierdo del útero para evitar la compresión aortocava o, en su defecto, colocar a la paciente del cúbito lateral izquierdo, con el propósito de evitar la compresión aortocava y que el retorno venoso sea más efectivo y que la interrupción de lo que es la circulación materno-fetal no se vea comprometida. Si la paciente cae al paro, obviamente la circulación del producto se encuentra en riesgo. La oxigenación y la vía aérea en este caso debe ser prioridad. No se olviden que la arquitectura de la vía aérea eh, se altera durante el embarazo, especialmente en los últimos trimestres. Los vasos, la mucosa se encuentra más vascularizada,
más lábil a cualquier tipo de manipulación, la paciente empieza a sangrar. No existe, digamos, una alteración de la coagulación, sino existe una fragilidad capilar por el recambio o por la alteración fisiológico hormonal que existe. Esto ocurre en todas las personas. La vía aumentan de peso, hacen edema, se modifica la periodora, se encuentra más estrecha. En este caso, por eso se debe tener cuidado para el manipuleo y se debe priorizar porque el producto requiere oxígeno, ¿no ves? En el caso de que nosotros ahí controlamos lo que es los 5 minutos de oro, no hay circulación posterior al inicio de las compresiones. A los 4 minutos, al quinto minuto ya se debe de considerar, ya se debe de decir que el paciente va a entrar a una cesárea, con el propósito de que el producto se pueda salvar. Y esto ya es una cesárea perimorte, donde sacamos al producto y la madre pues puede llegar igual a fallecer o también puede llegarse a salvar porque ya no va a tener la compresión y también se va a intentar reponer o solucionar la causa por la cual ha caído el parto. Otra de las causas especiales es la anafilaxia. La anafilaxia evidentemente puede deberse a múltiples sustancias o fármacos. Puede existir anafilaxias ya el paciente sabe, pero hay anafilaxias donde se dan de forma sorpresiva dentro de un procedimiento. Por ejemplo, si ustedes van a tener un paciente y les pregunta, y les dice, Doc, vengo por consulta y le cuento que desde 2 semanas estoy con una tos que no me deja dormir, deme alguna medicación. Ustedes le van a indicar por vía oral, ¿no ve? No, pues la paciente va a insistir, no, es que necesito que me pongan, la de vía oral no me funciona. Entonces le administro una penicilina, ¿y qué pasa? La penicilina le produce un shock anafiláctico o un shock anafiláctico, una reacción anafiláctica. Una reacción anafiláctica es cuando empiezan a salirles ronchas, empiezan a ver lo que es la piel de naranja, pero no le compromete lo que es la vía aérea, no le produce hipotensión, radical y todo eso. Pero la paciente siente la sensación que se quiere desvanecer. Esa es una reacción anafiláctica que puede ser controlada ya con antihistamínicos, pero cuando entra lo que es a un shock anafiláctico, puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué digo cardiorrespiratorio? No se olvide, durante el proceso fisiopatológico de shock anafiláctico, existe una vasodilatación masiva inducida o comandada por las histaminas. Las histaminas producen una vasodilatación descontrolada de todo el sistema circulatorio. Y si había una cantidad, por decir, hipotética, de 5 litros de sangre que funcionaban exactamente em, sin alterar la funcionalidad cardíaca ni el retorno venoso, imagínense, aumento de diámetro, esa cantidad de 5 litros pues se vuelve al 50% e incluso menor. Y por eso hay una menor llegada de sangre a través del retorno venoso y a principios la respuesta pasa pues, taquicardia por un medio compensatorio, pero la respuesta vagal es la que va a ganar. Va a haber una hipotensión, una bradicardia y un paro. Entonces, aparte, eso es el daño, digamos, cardiovascular que se produce. Pero lo que nosotros vamos a ver y lo que la paciente va a manifestar es que va a tener un edema en vía aérea. Por lo mismo que le digo, una vasodilatación, una liberación de histamina. El antídoto que es empleado para este tipo de shock anafiláctica es pues el empleo de la adrenalina. La adrenalina puedes administrarla por vía intramuscular, por vía endovenosa, que va a ser más rápido. Pero a veces cuando vos administras a un paciente de forma ambulatoria, pues no tienes una vía instalada. Entonces lo que se debe tratar de hacer es tratar de administrar una vía endovenosa. Porque como va a haber una vasodilatación, obviamente va a haber una depresión de los vasos, que vas a demorar en conseguir una vía periférica.
Aparte de la administración de la adrenalina, nosotros vamos a tratar de asegurar la vía aérea. Antes de que se cierre por completo, vamos a hacer una intubación de orotraqueal para, para no perder el lumen de la vía aérea y no correr el riesgo de que el paciente pueda hacer una hipoxia de un daño neurológico, incluso llegar a un paro y posteriormente a la muerte. Aparte del empleo, no simplemente todo acaba ahí. Claro, hacemos un manejo de la parte endovenosa, el manejo de la vía aérea. También nosotros debemos de tratar de administrar fluidos antes de que la acción de los fármacos por la anafilaxia que desencadena la liberación de histamina, claro que va a ser cortada con la administración de la adrenalina, pero la instauración o la relajación vascular va a seguir ahí. El hecho de administrar la adrenalina inhibe la liberación de histamina y otros mediadores, pero las que anteriormente, antes de la administración, se han liberado, van a seguir haciendo su acción. Y por eso es importante hacer una fluidoterapia reanimatoria de forma óptima, tratar de manejar vasoactivos porque tampoco puedes administrar a grandes cantidades de fluido porque vas a producir edema. Después debes de emplear vasoactivos como la adrenalina o la noradrenalina. En este caso, la noradrenalina vas empleando a goteo si es necesario, pero a infusión continua generalmente se administra lo que es por vía venosa central porque lesiona los vasos. Tienes que administrar broncodilatadores, sí, antihistamínicos también, pero esas ya son pues, de segunda y tercera, incluso cuarta línea, lo que es los antihistamínicos. También puedes usar los inhibidores del H2, que son fármacos, son formas de manejo para, para tratar de corregir esta reacción en el paciente. Los pacientes que presentan asma severa. Estos pacientes evidentemente van a tener una reactividad a nivel de lo que es la parte de la vía aérea, con el simple hecho de estresarse demasiado, de hacerles dar una actividad que no soporte lo que es que no, que no soporte la actividad física o el simple hecho de olvidarse la medicación, esto pues va a producir un espasmo que va a producir una obstrucción del flujo de aire y un atrapamiento aéreo. Esta patología va a hacer que la disminución o la hipoxia caiga en un paro cardiorrespiratorio. En este tipo de pacientes, cuando nosotros hacemos un abordaje de la ventilación, debemos de tratar de manejar volúmenes bajos, tiempos expiratorios prolongados, con el objetivo de que nosotros podamos tener una cantidad de dióxido de carbono estable dentro de lo que es a nivel corporal del paciente. Y debemos de tratar de evitar lo que es la hiperinsuflación, porque por la misma razón, ¿no? Que anteriormente dijimos, mayor frecuencia, mayor riesgo de que hagamos un isquemia por la disminución del dióxido de carbono. En estos pacientes, el tratamiento evidente es la broncodilatación, fármacos que pueden producir este mecanismo de acción, los esteroides de la misma manera, y en casos extremos, tratar de colocar una relajación neuromuscular, una hipnosis y una analgesia con el propósito de que no vea asincronía con el ventilador mecánico o con la ventilación asistida que nosotros vamos a darle. En los pacientes que sufren accidentes automovilísticos, como en el caso pediátrico que dijimos, este es en el caso de una reanimación cardiopulmonar en situaciones especiales. Si nosotros tenemos un tórax abierto, esto nos vamos a centrar más en la parte torácica, o un tórax inestable, pues va a provocar una ventilación inefectiva. Incluso si nosotros damos volúmenes mayores o manejamos presiones que no son aceptables,
vamos a producir lo que es un neumotórax. Atención. Y vamos a desencadenar el siguiente paro. Ya no va a ser por la causa, digamos, del accidente, de la politrauma que sufrimos, ¿no? Por lo que nosotros estamos dando grandes volúmenes a presiones elevadas, el paciente va a desencadenar otra patología. En estos pacientes se debe realizar, durante la reanimación, se debe de hacer procedimientos que eviten la pérdida de sangre. Si hay heridas abiertas, pues sellarlas bien, que alguien vaya comprimiendo hasta que pueda ser controlado. ¿Qué significa controlar? Si hay un vaso grande, puede ser, no sé, suturado, campeado, pero no debe seguir perdiendo sangre. Y si hay pues una herida que compromete la caja torácica, tratar de estabilizarla para seguir con las compresiones. Y cuando hay un taponamiento, digamos, cardíaco masivo, la descompresión con aguja, la toracotomía, pues bien excelente durante la reanimación cardiopulmonar que nosotros estamos realizando. Porque, como lo dijimos, son causas por las cuales el paciente va a volver a caer al siguiente paro. Las compresiones pueden ser ineficaces si no se estabiliza la caja torácica, por el simple hecho que anteriormente hemos mencionado, de que al hacer las compresiones puedes lesionar otros órganos con con las costillas que ya tenía el paciente fracturado. Entonces puede desencadenar otras complicaciones. En el caso de shock séptico, en el caso de shock séptico, va a haber el paciente posiblemente no cuente con la vía, pero tratas de buscar una vía de forma inmediata porque va a ser una fluidoterapia. Existen casos donde los receptores catecolaminérgicos ya se encuentran agotados, donde quieres hacer uso de vasopresores y antibióticos de forma empírica, porque no vas a mandar al cultivo, no, pues va a demorar, el paciente se iba a fallecer. Instauras un esquema de antibióticos para controlar la posible, o sea, cuando viene el paciente séptico, la mayoría o es de origen gastrointestinal o pulmonar, entonces ves, o geniturinario. O en algunos casos vas a ver en aquellos pacientes que tienen una herida y se empieza a infectar. La reanimación debe continuar mientras se trata la causa subyacente. En todas las causas de situación especial hemos visto, se sigue con la reanimación cardiopulmonar, sea básico o avanzada, pero se trata de corregir la causa que ha desencadenado el paro cardiorrespiratorio. Esta, aunque el retorno de la circulación sea difícil, sí o sí deben de tratar de seguir con las compresiones sin parar y la ventilación también. Existen consideraciones éticas y decisiones de no reanimar, como la pregunta muy buena de su compañero. Sí, aquellos pacientes que tienen una patología terminal, pues en vano vas a hacer la reanimación, porque va a salir del paro, el paciente sí o sí, la mayoría de las veces requiere de una unidad de cuidados intensivos. Y los familiares, la unidad de cuidados intensivos, por más estatal que sea, siempre compromete un gasto económico extra, porque hay algunos fármacos que no cubre el seguro. Y si estás en una entidad, digamos, privada, pues lo cubres todo. Incluso te cobran por anticipado. Tienes este monto, recién tu paciente puede ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, si es paciente pronóstico terminal, no, pues no hay mucho que hacer, salvo que los familiares te estén llorando y te presionen y tengas que hacer la reanimación. Existen esos casos, sí. Porque no se olviden que cuando no haces la reanimación, estás haciendo una omisión, más aún si tienes familiares que te pueden hacer problemas legales. Si el paciente tiene un daño neurológico irreversible, de la misma manera, ¿para qué quieres sacar a un paciente en estado vegetal? Donde va a ser dependiente, la calidad de vida va a estar comprometida, siempre va a requerir de alguien para poder hacer sus cosas. Y va a ser el sufrimiento de la persona que va a quedarse a cargo de esa persona. La solicitud, esos, esas cartillas que acá no tenemos en nuestro medio, pero afuera hay carnet de no reanimar, que cuando yo quiero que yo haga un paro, muero, no me reanime, existe, pero aquí no.
la decisión compartida de los familiares y los médicos. Si entran en consenso y dicen, no, no reanimar, entonces no se reanima. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Espero que hayan aprendido y pues así es la vida. A veces estamos en ese escenario